A ver, ahí está. Ahí todos, por favor, Pongan autoricen, aceptar. pongan todos el OK de que les apareció en Bueno, su combo. Bueno, entonces, primero que todo, buenos días y muchas gracias por participar de este seminario de APIA. Y queremos contarle que agosto es un mes muy particular, ya que durante el mismo tenemos dos acontecimientos especiales. Uno de ellos, que nos llena de satisfacción y orgullo, es comenzar por adelantado a conmemorar los 20 años de nuestra asociación, APIA. El otro evento que nos convoca es la celebración del mes de las infancias. Y para este propósito se ha conformado una comisión especial integrada por Soledad Volgán, por Luciana Beltramino, por Silvina Henning, Marcela Hueve y bueno, quien les habla, Daniela Cañolo. Esta comisión está llevando a cabo actividades en diversas escuelas de nuestras localidades. Bueno, este seminario es el inicio de este doble festejo y como tal hemos decidido que sea a través de esta temática que es el juego, actividad privilegiada en los niños. El jugar dentro de la consulta que nos permite combinar técnicas, trazos, vivencias y ciencias para abordar las subjetividades. Este seminario está presentado por nuestra querida socia Silvina Henning. Bueno, queremos agradecerle a Silvina Henning su tiempo, su generosidad, su predisposición a participar siempre, tanto en los Ateneos como ahora en esta actividad de seminario, en un tema que es crucial, como decía Dani, a la hora de abordarnos a las subjetividades de las infancias, más en un espacio como lo que es el consultorio. Silvina es máster en psicología clínica, en psicoterapia de las infancias y las adolescencias. Ahora es flamante directora de la carrera de psicología de la Universidad de la Cuenca de La Plata desde el 2023, que tiene su sede en Resistencia y en San Peña. Así que es un orgullo para nosotros su cargo. Es investigadora y docente de distintas materias y es fundadora y directora del Centro Terapéutico Infanto-Juvenil de CETIF, que funciona en su lugar de residencia. Así que bueno, no les robamos más tiempo y las dejamos con Silvana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, para mí es un honor que, bueno, que primero que tener este espacio y trabajar con ustedes, porque bueno, para mí siempre voy a aceptar porque todo lo que sea en pro de los niños y los adolescentes, para formarnos, para ayudarlos, para ayudar a los padres, a las familias, siempre uno tiene que estar predispuesto, ¿no? Para eso nos formamos. ¿M? Así que bueno. Ustedes, Dani, Sole, Lucía, siempre están ahí pendientes, así que les agradezco mucho. Y bueno, y ahora empecemos con esto que es tan lindo, que es el analista con la técnica del juego. Yo, primero que nada, quería empezar con algo diferente, porque por ahí a veces, a ver si se ve ahí, ¿sí? Sí se Sí, ve, si querés ponerlo en modo presentación ¿Y para que cómo? sea ¿Acá? sí, en la presentación del Power pones Ahí presentar. está. Ahí está, ¿Se perfecto. puede? Sí, Ay, qué ahí bueno. está, perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, ay, quiero bajar un poco la ventana. Mm, Ahí está. Bueno, entonces pensé cambiarle el nombre y poner la técnica del juego en el análisis con niños, porque en realidad son dispositivos con los que trabajamos, los terapeutas que trabajamos con niños, ¿no? Niños y adolescentes, pero en este caso nos vamos a ir más a esta franja etaria de los niños. Entonces, me parece que pensar un poco también en
cómo son estas técnicas, por qué utilizamos las técnicas como dispositivos, pero más que como un dispositivo es porque sabemos, ¿sí?, que tanto los niños como los adolescentes, cuando se les presenta una técnica, lo primero que hacen es proyectar, ¿m? Proyectar esto de su personalidad, ¿no? Su historia, sus deseos, sus fantasías, ¿sí? Que, como nosotros les decimos, tanto a los niños como a los adolescentes cuando vienen la primera vez, bueno, hay cosas de las que por ahí a veces no podemos hablar o no sabemos que las tenemos ahí y las tenemos en esa partecita de nuestra cabeza que se llama mente, les digo yo a los niños, y que está un poquito escondida, está ocultada, está invisible, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar hasta ahí? Porque a lo mejor eso te está produciendo algo que estás sintiendo en este momento. Bueno, entonces es invitarlo a jugar. Invitar a jugar a un niño o a dibujar en la sesión es invitarlo a exponer sus experiencias sensoriales y emocionales. Es ofrecerle la posibilidad de transformar la imaginación sensorial en un dibujo o que la represente a través del juego. Entonces, Yolanda Gampel, que yo la admiro muchísimo, es una psicoanalista de niños y adolescentes que está viviendo en este momento en Tel Aviv, y que es justamente la referente de la psiquiatría internacional, perdón, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bueno, el niño obtiene placer a través de una producción creativa. Los niños recurren a la creatividad, y esto lo sabemos, porque es lo primero que tienen ellos para imaginar, fantasear y expresar sus deseos. Rearma las marcas que han quedado en él, sus diversas memorias, para crear otro mundo más placentero. Y de esta manera intentar calmar su sufrimiento. Entonces, bueno, el juego es una técnica proyectiva de por sí, ¿sí? Porque hace este rearmado del niño en algo que representa para él una curiosidad, representa una inventiva. Entonces, yo decía, bueno, empecemos pensando qué es proyectar, ¿sí? Entonces, la proyección sería un proceso por el cual el sujeto, al percibir la realidad, va a responder a ella en función de sus intereses, o sea, el dispositivo o la técnica, y entonces va a responder en función de sus intereses, motivaciones, hábitos, estados actuales, pasados. La respuesta va a reflejar la personalidad del sujeto e implica que ante estímulos iguales un sujeto va a responder de una manera diferente a otro. Y acá, bueno, también aclarar un poquito que muchas veces nosotros no es una sola sesión en donde vamos a conocer todo lo que proyecte y se puede dar. A veces nos lleva muchas sesiones el poder entender esto que nos está queriendo decir. Y eso es lo que vamos a descifrar hoy en este seminario chiquito. Bueno, según la plancha y Pontalis, la proyección es una operación por medio de la cual el sujeto expulsa de sí y localiza en el otro personas, personajes o cosas, cualidades, sentimientos y deseos que no reconoce o rechaza de sí mismo, ¿no? Ahí tenemos las dos cosas, tanto para responder ante un estímulo como para decir, no, esto no, lo pongo hacia el afuera. Bueno, ahí está jugando. Y bueno, ¿y qué es lo que va a proyectar? ¿Qué es lo que se proyecta, no? Acá se ponen en juego cosas muy importantes que hacen al crecimiento, desde que el niño nace, que empieza a ver que puede jugar, ¿sí? Porque nosotros pensemos que desde un bebé de 8 meses ya podemos darle algún estímulo y enseguida va a responder, con la sonrisa, con un objeto, con lo que sea, enseguida responde jugando, ¿sí? Entonces, va formando los distintos mecanismos de defensa, ¿sí? ¿Qué son? Son modos estables de preservar el equilibrio, porque a medida que el niño va jugando y va desarrollándose y va incorporando los aprendizajes,
también los va libidinizando, él le va poniendo su cuota de deseos y de fantasías, ¿sí? Sabemos con Freud que la fantasía empieza desde el momento en que el niño empieza a tomar el pecho, ¿no? Bien, expresados en la conducta, apoyados en el equilibrio de los vínculos con los objetos, apoyados en fantasías y expresados en la conducta manifiesta por modos de percibir y valorizar algunos aspectos de la realidad y del yo y neutralizar otros para evitar el sufrimiento. O sea, buscar un equilibrio que no me exponga tanto al sufrimiento. ¿Mm? Esto se da permanentemente porque el niño va ensayando y va teniendo estas primeras injerencias en la realidad con los objetos, con los vínculos. ¿Y quiénes son los que están al cuidado del niño? Tienen que, bueno, irle ayudando a que se desenvuelva de la manera más saludable posible, que no se choque contra estas cosas. Pero a su vez el niño, ante las represiones, ante los enojos, todas esas cuestiones que aparecen, ¿sí? Va él mismo desarrollando estos mecanismos, cómo se va defendiendo cuando aparecen estas, tiene su modo de ir respondiendo. Entonces, las técnicas nos van a ayudar justamente a comprender los procesos defensivos, las fantasías subyacentes, el por qué, el para, su monto, su calidad, su grado de rigidez. Hay niños que reaccionan muy fuerte jugando y hay otros niños que son más bien tranquilos, más bien pausados. Tenemos de todo. Y bueno, y nosotros justamente las técnicas, a través de las técnicas podemos detectar estas fantasías, cómo las van manifestando y cómo se traducen en el juego. Ven que me quise ir un poco a la parte más proyectiva de las defensas, porque justamente utilizamos una técnica, así como también utilizamos las proyectivas como el CAT, que son los test también de contar cuentos, de que el niño pueda ver una imagen y entonces fantasee qué cuento puede contar, ¿sí? Eso nos ayuda mucho a ver cuáles son sus defensas. Bueno, obviamente no podemos dejar de ponerlo a Freud acá como el iniciador de con la primera técnica que él observó un niño jugando, que le llamó justamente el Fordá. Entonces él, a través de esta situación del niño que jugaba entre la presencia y ausencia de la madre, y se la compulsión a la repetición, ¿no? Esta necesidad de repetir para poder elaborar esta mamá que iba y venía. Entonces, acá fíjense que también se da el inicio de la fantasía, o sea, bueno, que venga, va y viene, ¿no? Entonces, la compulsión a la repetición marcan cómo el niño, mediante el juego, realiza activamente lo que vivió pasivamente. El niño significa la desaparición y el retorno de la madre. Es muy evidente eso. Esto también lo podemos ver cuando ya, bueno, obviamente Spitz lo desarrolla más detenidamente en el tercer estadio de la angustia de separación. Cuando tiene 8 meses el niño ya puede gatear y ahí también va viendo cómo la mamá va y viene, porque la mamá lo puede dejar gateando y el niño ve que se desapareció, ¿no? Entonces hay llantos, hay berrinches, hay gritos. ¿Y por qué? Quiere que la mamá vuelva, la tenía cerca todo el tiempo, pero ahora que él puede tener un poquito más de independencia, queda solito o queda un ratito y bueno, y ya ahí viene de nuevo la angustia del 8º mes que le llama Spitz. Permite elaborar situaciones dolorosas, inadmisibles para el yo, canaliza tendencias y así reprime menos. Aparece cuando es posible la simbolización. Acá nos vamos después vamos a volver sobre la simbolización. Porque aparte es importante que justamente pase el niño, después de todos estos recorridos en donde hay fantasías, que esas fantasías puedan ser simbolizadas. Bueno, otra que continúa más allá de Ana Freud,
no voy a nombrar tanto cronológicamente a autores porque me quiero ir más a la cuestión del analista y de la clínica, ¿sí? Pero como para que tengamos también un panorama general de los inicios. El juego tiene valor de las asociaciones verbales del adulto, decía Melanie Klein. Y la capacidad de transferencia es espontánea en el niño a través del juego. Reedita sus primeras relaciones de objetos que se expresan en la transferencia y en su juego. El placer que obtiene el niño en el juego no solo viene por la gratificación de sus deseos, sino principalmente por el dominio de la ansiedad que el juego ayuda a lograr. Porque el niño, como decíamos antes con Freud, él intenta reparar esta realidad, pero la puede dominar a su modo, a su gusto y placer. Esa es la posibilidad que le damos a través del juego. El juego no suprime, sino que canaliza tendencias. El niño que juega reprime menos, dice Melanie Klein, el que tiene dificultades en la simbolización y dramatización de los conflictos. Bueno, ahí vienen los juegos de roles. Bueno, ¿cómo vamos observando el juego en el niño? Fíjense que acá tenemos un acompañamiento, una mamá que acompaña en los primeros años. Tenemos por ahí una maestra que deja más el juego social. Y después tenemos un juego reglado, pero que a la vez de competencia, pero que vemos por ahí un poquito más elaborado, el respetar los turnos, el respetar las reglas. Tenemos los distintos etapas. Entonces él dice, bueno, no hay clasificaciones cerradas, se puede distinguir diversas direcciones que se acentúan en algunas edades. En el primer año de vida predominan juegos entre el bebé y aquellos otros que tienen más cerca del ámbito familiar. Ahí hablemos de que el niño va reconociendo, ¿sí?, a estos adultos que lo rodean y se va abriendo más a estos seres más cercanos. Después el deambulador, que bueno, cosas más exploratorios, juegos de abrir a los sonidos que producen los objetos. Bueno, ahí viene la curiosidad. La curiosidad, yo lo sigo mucho a Esteban Levin también cuando él habla justamente de los niños que juegan. Después voy a leer una partecita. Pero cómo él va observando esto, ¿no? Abre todo el cuerpo, dice Esteban, ¿no? O sea, todo el cuerpo del niño se abre, desde los sonidos, de los táctiles, la vista, todos los sentidos se activan cuando un niño está jugando, cuando comparte con otros el juego. Bueno, observable todo eso. A los 3 años, juegos narrativos, juegos que tienen guión, una historia con comienzo, desarrollo y desenlace. Ahí podemos como contar cuentos, ver cómo arman algún rompecabezas más sencillo. Y bueno, y en la edad escolar ya aparecen los juegos reglados. Bueno, todo debe pensarse en términos de superposición y coexistencia. Acá un poco como que, bueno, el de preescolar también puede volver a los juegos del deambulador y también jugar un poco con los más grandes, ¿no? Esto como que no es que está tan estratificado. Y después, bueno, Winnicott, que ya sabemos que introduce el, el concepto de objeto transicional como algo que justamente el niño necesita, siempre para hacer una transición va a apropiarse de un objeto. Y diferencia, dice, juego y jugar no es lo mismo. Entonces, bueno, para él el juego es la proyección de la realidad psíquica del niño. El juego, dice, es una forma de comunicación para el niño, es lo universal que facilita el crecimiento, lo que hacemos todos, ¿sí? Una experiencia creada. Pero el jugar, dice, pertenece a aquello del orden de un espacio intermedio, fenómenos transicionales. Corresponde a un tiempo y un lugar que no tiene relación directa con lo que está adentro ni el afuera. El tiempo, dice, que se lo da el niño, porque le va justamente la acción de jugar es lo que divide él, que es lo importante. Una cosa es el juego, ¿sí?, que para todo es universal, y otra cosa es cómo ese niño va creando este jugar, este juego, jugar jugando.
Entonces ahí vemos cómo ellos van creando. El niño obtiene placer a través de una producción creativa, rearma las marcas que han quedado en él, sus diversas memorias, para crear otro mundo más placentero y de esta manera superar o calmar el sufrimiento. Para constituirse en el que juega, debe dejar de ser juguete de la madre, dice Gutton. Y Gutton habla de un tiempo en el que la madre es la que arma el espacio de juego. Primero, la que primero le da este espacio al niño es la mamá. La mamá que va como traduciendo todas estas necesidades. Por eso nosotros cuando escuchamos a los padres, siempre les preguntamos, ¿y usted qué tiempo pasa con el niño? ¿Y cómo son esos juegos? ¿Cómo fue armando? O le preguntamos cómo fueron los inicios de este niño, cómo fue el vínculo. ¿Mm? Eso es importante. Bueno, en un tiempo prelúdico, en donde es ella la que posibilita el espacio entre los dos, espacio en que el placer no es ya puramente sensorial, sino que hay una creación y hay un comienzo de simbolizarse. Bueno, acá me fui un poco a Stiller Leishman, un artículo muy lindo que tiene en una revista de actualidad psicológica del año 99, pero no sé cómo se publicó, pero ella había fallecido antes, ¿no? Pero bueno, entonces ella justamente es la que va a reafirmar más esta cuestión del simbolismo. Ah, y ahí se va, ahí está. El juego en su carácter de producción simbólica. ¿Por qué? Porque a partir de o sea, a medida que el niño va teniendo estas experiencias, bueno, se toma como un símbolo, como algo que representa otra cosa. Entonces, una producción simbólica en sus relaciones con otros procesos de constitución de la simbolización. Requiere que nos posicionemos en la intersección de dos ejes del placer, al cual remite lo lúdico y el de la articulación creencia-realidad, que lo ubica en tanto fenómeno del campo virtual. Esto cómo nosotros tenemos que ir viendo estos dos ejes. ¿Cuál es el placer que le lleva al niño jugar, ¿sí? Y qué de esto, de esta realidad, ¿sí? Él puede ir representando. El juego como puesta en escena de una fantasía no puede hacerlo sino por medio de varios niveles de deformación, dice, en los cuales aquello reprimido emerge y al mismo tiempo se encubra, al igual que ocurre con el sueño, con el arte, dice, ¿no? O sea, esa posibilidad. El niño no necesita recurrir mucho a estas cuestiones como el arte, porque ellos solo en el juego se entiende que pueden crear. El adulto es diferente, ya como que no podemos jugar tanto, pero lo expresamos a través de otras cosas. Y la felicidad de estos niños en cuanto a cómo van simbolizando. Pero también fíjense el cuerpo, ¿no? Cómo se pone el cuerpo, porque yo no me importa si me ensucio, si me mojo, si... ¿Y cuántas veces, bueno, nos ponemos a coartar a veces estas posibilidades en los niños? Bueno, la observación del jugar de un niño permite acceder al grado de estructuración subjetiva en que se encuentra. Es necesario hacer un diagnóstico. Cuando nosotros tenemos el niño en el consultorio, muchas veces probamos con todo para que se despliegue todo lo que pueda. Entonces hay veces que, bueno, el niño llega y bueno, y mira y explora. Y puede pasar toda la sesión explorando. O puede decir, no, voy a jugar con esto y focaliza en algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en este diagnóstico? Que nos tomamos a veces 4 o 5 entrevistas, bueno, o vamos viendo, porque también se pone en juego la transferencia. Vamos construyendo con el niño todo esto. Entonces vamos a analizar, a ver, bueno, ¿cuál es la modalidad defensiva, manifiesta y latente? Entonces, ¿cuáles son esas fantasías y qué factores vinculares de la historia individual y de la situación actual? Porque estamos hablando de pasado y de algo presente que hizo que este síntoma por el cual consultan haya emergido, ¿no?
influyeron en la estabilización de esos modos específicos de defensa. ¿Se entiende esto, no? O sea, el niño viene con una defensa y quizás o sea, desarrolla ese mecanismo de defensa y durante un tiempo le va bien y puede sobrevivir. Pero aparece el síntoma cuando hay algo, ¿sí?, que desestabiliza esta defensa y ahí, bueno, vamos a ir explorando, ¿sí? ¿Por qué el yo ha optado por ella? Como, digamos, con los mecanismos de defensa, como decía Ana Freud, se van construyendo en el tiempo, ¿no? Entonces va pasando de una etapa a otra. ¿Y por qué? Porque justamente necesita defender este yo. Entonces, ¿por qué este yo, que es muy rudimentario y que muchas veces es muy vulnerable, ¿sí? Conocer cuáles son los peligros fantaseados que el yo intenta evitar. ¿Y qué cree que le sucedería si abandonara su modalidad defensiva? Acuérdense que ellos se van a agarrar de eso. ¿M? Por ejemplo, tratando de por ahí pensar en algo más concreto. Un niño que, bueno, que está acostumbrado a que la mamá salga siempre en defensa cuando hace algo, cuando lo van a retar. ¿M? Entonces, ese era su defensa era mirar a la mamá y la mamá venía y lo protegía, ¿no? Y bueno, esa misma defensa él va a buscar que también se reproduzca en los otros ámbitos donde va. Entonces, busca en la maestra, busca en el profesor de música, busca en el profesor de fútbol y siempre que pase alguna situación que lo vaya a desestabilizar, él ya está acostumbrado que va a venir alguien y lo va a defender. Entonces, bueno. Si pasa que de pronto no lo defienden, ahí surge, ¿no?, algo diferente en él, porque quiere volver a recuperar eso. Es como yo le digo a los papás, él desarrolla un mecanismo, pero que no es el sano, el que lo va a hacer crecer, porque no puede estar siempre alguien en su defensa. ¿Mm? ¿Se entiende esto, no? Sí, podrá ser, Silvina, se me Sí, ocurre, no dale. sé si se puede interrumpir, que Mm. por ahí vemos en el juego entre los 3 y 4 años, en esta cosa de que juegan a los dinosaurios y constantemente están en conflicto y Ahí voy. pelean y están. Sí, ahí voy, ahí voy. Eso es algo que yo también quería como buscarle el autor para poder traducirlo porque reproducen y a veces esas escenas se repiten, se repiten y se repiten. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta confrontación, esta necesidad destructiva, esta violencia se necesita traducir. La va a seguir repitiendo hasta tanto nosotros podamos poner en palabras este mensaje que nos está dando. Entonces tenemos que buscar la manera, ¿sí?, de ayudarle a ponerlo en palabras. Pero muchas veces, como siempre les decimos a los padres, el niño no sabe lo que le pasa, ¿no? Los padres, ¿pero qué te pasa? ¿Que estás así? ¿Por qué haces este juego tan violento? ¿Pero qué te pasa? El niño no sabe lo que le pasa. Y a lo mejor está reproduciendo algo que está viviendo en la casa, ¿m? Y esa es su forma de decirlo. ¿M? Sí, Y bueno, obviamente, ¿eh? al Sí, Dani, escucharte, vos, se me plantean estas importancias del juego entre lo que es el juego diagnóstico y el juego también ya Mm, terapéutico, donde vos misma bien, ahora vas dale. recalcando esto de las Ujú. intervenciones que vamos haciendo a la hora de jugar. Bien, Y lo importante que es dar este tiempo en un primer juego donde nos estamos conociendo con el niño, más exploratorio, más libre, exacto, más exacto. nosotros como una actitud más atenta a lo que se Ujú. va desenvolviendo y y lo que va pudiendo sacar, y estos segundos momentos en los cuales tal vez empezamos a introducir la palabra a modo de, ¿y qué les Exactamente, pasa a estos dinosaurios que pelean? ¿Por qué se pelean todos los días? Y a partir de estas pequeñas intervenciones, dar paso a empezar a construir lo simbólico de la ujú, escena. Entonces me ujú. parece importante que vos ya lo has ido introduciendo,
pero como Claro, exacto. marcarlos como el juego. Y esta frase que a mí me encanta, que para los niños el jugar es cosa seria, Ujú. porque en realidad están pudiendo poner en esa escena, en ese momento, todo lo conflictivo y lo importante que es la observación en ese primer momento. Bien, 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 Y lo bien, bien. importante de que esto es sin Ahí está. interpretación, porque a veces uno interpreta desde un lado adultocéntrico lo que está transitando ese niño y dejar, como dice Sole, de que manifieste esa interioridad a través del juego y que él vaya poniendo palabras, ¿no? Porque por ahí también nosotros empezamos a elucubrar interpretaciones y sí, porque pasa esto y pasa lo otro. Y Sí, eso capaz que interrumpa ese proceso que el niño está necesitando hacer. Ahí lo exactamente. tiene, le hemos spoileado, nos callamos. ¡Ah! Listo. Claro, claro. Muy bien. Y bueno, y ahí aparecen todas estas defensas, ¿sí? Que justamente aparecen a flor de piel. El niño no es que voy ahora a jugar a esto porque quiero, estoy triste porque mi mamá no, se fue y no vuelve. No, Ujú. claro, el niño no te va a decir eso, ¿no? Pero bueno, va a reproducir en el juego, o no necesariamente, por ahí la caja de juego es muy, muy simbólica, pero últimamente están más con el tema de los juegos reglados o más con esto de el cómo nos vinculamos con el niño para que el niño pueda ir dando esas muestras bueno, de lo que aparece, ¿no? Entonces, bueno, hay defensas primitivas. También podemos descubrir en esta primera etapa diagnóstica el tema de bueno, los psicóticos, las defensas, lo que ya viene muy... Tenemos que pensar que muchas veces estas defensas pueden llevar mucho tiempo. ¿Mm? Mucho tiempo transitando este mecanismo de manera deformada, como yo les digo a los padres, ¿no? Esto ha sido deformado y ha sido aprendido por el niño de una manera deforme, de una manera desadaptada. Pero bueno, para él era su forma de mantener ese equilibrio para no sufrir. ¿Mm? Y eso se da mucho en las cuestiones de violencia. ¿Eh? Pero Y a bueno, veces también pensaba en esto, ¿no? sí. De que a veces es el mismo juego el que lo resuelve Ujú. en esto del ensayo, sin que aparezcan a veces palabras. Es el mismo juego que le va poniendo al niño otro modo de probar, hacer, ¿no es cierto?, desde otros lugares. ¿Puede ser algo Exactamente. así, Silvina? Sí, 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 porque eso al principio justamente decíamos esto, ¿no? Esa simbolización que el niño va a recurrir, porque de esa forma él puede permitirse salirse, ¿m? De esto tan sufriente para él. ¿M? Le va a poner a través de su fantasía. Por eso digo, las fantasías son tan importantes que pueda expresarse, que pueda crear su fantasía. Entonces, a partir de ahí, bueno, se reproduce otra cosa, ¿no? Algo nuevo, algo que para mí está permitido. ¿M? O arma un juego y lo destruye. ¿M? Arma una casita y ahí nomás la destruye. Como esta imposibilidad a ver lo lindo, a ver lo creado, porque todo se destruye. ¿Qué querrá decir con eso? ¿No? Fíjense ahí, en el juego. eh, Podemos recurrir a cualquier cosa. Fíjense el de las pelotitas, eh, el juego, bueno, de a muchos también. Bueno, ¿cuáles son los momentos analogizables entre el jugar y el aprender? La intervención del analista. Dice, no debe ser meramente lúdica porque es insuficiente, no debe ser meramente lúdica porque obviamente no podemos estar siempre jugando, ¿no? Por ahí nos ponen en ese lugar. Vos no me estás ayudando, vos jugás también conmigo. Bueno, dale, ¿qué querés que haga? Vamos a ver qué es lo que quiere que uno de afuera personifique. Bueno, pero debe ser también restituido el valor de la palabra como modo de simbolización dominante en la función analítica.
En este sentido, el juego puede operar al modo de un lenguaje en el sentido semiótico, siempre y cuando su materialidad sea precisamente esa, la de constituir un sistema abierto a la comunicación. Por más de que por ahí estamos en estas entrevistas diagnósticas, muchas veces nos preguntan ellos. Entonces, bueno, hay que responder dándole, o sea, el niño que está jugándole más bien te puede preguntar, ¿cuándo lo voy a ver a mi papá? Hace mucho que no lo veo. ¿Vos sabés cuándo lo voy a ver a mi papá? Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que intervenir de alguna forma. Estamos en proceso diagnóstico, pero bueno, ¿cómo calmo esa pena, esa tristeza que ese niño tiene? Cuando uno no tiene la respuesta, porque no la tenemos. Pero bueno, son cosas que aparecen en la sesión, ¿sí? Y como toda actividad sublimatoria, es posible que en tanto haya transmutación de la meta y objeto. O sea que en esta sublimación ellos deforman, ¿sí?, con estas posibilidades. Bueno, total, es simbolismo, acá estoy jugando. Todo aquello que ocurre deviene mensaje y con ello la transferencia. Esto es muy importante porque por ahí la transferencia muchas veces depende mucho de nosotros también. Más allá de que el niño nos haga, ¿no? Lo que dice Winnicott, quien no puede jugar con el niño, y bueno, no, que atienda a adultos. Pero hay que tener una dedicación especial en este vínculo que vamos haciendo. A veces nosotros trabajamos, y bueno, las 4 o 5 entrevistas y bueno, estamos haciendo vínculo. ¿Qué significa eso? Y bueno, que el niño tiene que apropiarse de ese espacio, saber qué es lo que uno le va brindando y sentirse lo más cómodo posible, ¿sí? Para que la transferencia tenga el efecto que nosotros queremos que tenga. Bueno, en los momentos analogizables del jugar, ¿sí? El jugar y el aprender. El primero, obviamente, el niño empieza como a clasificar el contenido de la caja, la manipulación de los objetos, va evaluando. ¿Esto qué es? ¿Son unas papas fritas? Te va preguntando, se va comunicando, va sacando los objetos. Y esa es su forma de establecer la transferencia, porque nosotros estamos ahí, quizás en silencio, quizás junto con ellos, pero esa manera que nosotros tenemos de estar ahí con ellos va generando esto que te vengo diciendo, ¿no? O sea, la transferencia va generando que él pueda simbolizar, va generando que pueda crear, inventar, evaluando los elementos con los cuales cuenta, de manera que esos le sugieren posibilidades. No tenemos que tener tantos elementos, por ahí vamos juntando, y bueno, lo que salga. Un segundo momento se dedica a la postulación del juego, construido alrededor de un esbozo de secuencia, ¿sí? El material comienza a formar parte de una organización simbólica. Dirige la acción, elige el destino y el rol de sus personajes, argumentos. Es esta parte donde a lo mejor eligen ponerse a cocinar o eligen jugar con los animalitos, porque por ahí el juego de los animalitos les da esta posibilidad de que, bueno, como el animal no se expresa, entonces lo pongo acá, lo saco, este lo comió al otro y puedo realizar lo que quiero, puedo hacer lo que mi deseo realmente en ese momento quiere expresar. Y en el tercero y último momento se realiza el aprendizaje y la integración de la experiencia actual entra en el sujeto como conocimiento. Estamos hablando de las etapas también del juego, cuando el niño puede ir asociando a aprendizajes, experiencias. ¿Te puedo preguntar algo? No sé si Sí, voy a sí, Dani. interrumpir. Mejor. Esto es en el caso maravilloso de que vaya transcurriendo en esta linealidad. Pero últimamente vemos niños desbordados que entran y van a la caja y sacan y tiran, y padres que se sientan y que nosotros no sabemos cómo ir, bueno, últimamente es limitar la caja a ciertos juguetes o preparar esos juguetes para que el niño Claro. no tenga tantos estímulos, Ujú. ¿no?
porque bueno, a veces es esa secuencia en niños que Mm. están desbordados y que todos los estímulos para él son relevantes y no puede filtrar, cuesta un poquito. Y no puede, ¿viste? Y no puede hacer esto de la temporización. No, O sea, una no, exploración se supone sí, que después pasa a la secuencia, sí, pero por ahí a lo mejor en la primera sesión, toda la hora es exploración. ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenés acá? ¿Qué hay acá? sí. ¿No? Bueno, Sí, eso, ese permiso nos podemos permitir, ¿no? pero sí, De más salir vale. de estos lineamientos Nosotros por y ahí cuando, viste, cuando vos haces la primera entrevista con los papás, uno ya más o menos se hace una primera hipótesis de cómo va a venir ese niño, ¿sí? Ujú. También nos ha pasado, y acá están integrantes del equipo de CETIC escuchando, que a lo mejor los padres te pintan un niño y como que es el rebelde, el que no hace caso, el que corre, va, viene, y el niño llega a la sesión y es otro niño. Sí, eso me Entonces, parecía, nosotros lo primero que uno tiene que hacer es justamente hacerse una hipótesis. ¿Cómo va a venir este niño? Bueno, si viene con tantas ansiedades, bueno, lo voy dirigiendo un poco, le ayudo, porque esa contención, si nosotros los dejamos que despliegue, encima que no tiene contención interna, que es como yo les digo a los papás, el límite interno no lo logró todavía. Entonces hay que enseñarle. Pero bueno, en el juego nosotros vamos a ver hasta qué punto es muy grave este límite interno o tiene ya algunas defensas armadas para poder sostener esto que que desde la casa se va a empezar a modificar. sí, Eso es eso, lo que tenemos que, pero digo, termina la idea, Sole. sí. Entonces, si uno lo deja que se puede hasta romper, hasta desacomodar, sí, entonces uno golpearse. tiene que decirle, mira, esto es lo que vamos a jugar hoy, esto es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, si querés algo más, vamos viendo juntos, yo te voy a ayudar, pero ayudarle y acompañarlo, porque este despliega así de todo, que toco, que saco, que pongo, es lo mismo que hace en la casa. Entonces, por ahí esto, ¿no? O sea, no es que uno le va a limitar y decir esto sí, esto no, pero irlo acompañando en esto que va haciendo. Sí, Qué importante esto, Silvina, ¿no? Porque por ahí esto se puede interpretar como que es una restricción en un dirigimiento, pero es no, como un modo de cuidado de este pero desborde. claro, exacto, Bueno, es que que no lo tiene porque no se lo han dado en la casa. Entonces nosotros podemos oficiar de esto y a veces, bueno, son intervenciones en la etapa diagnóstica, pero que a él le están haciendo falta. creo que eso ¿Mm? forma parte de lo que la diferencia del juego y el juego terapéutico. El juego Sí, por eso, terapéutico ya tiene que ver con una preparación claro. y que uno también empiece a pensar en su forma de ejercicio, digamos. Voy a hacer Exacto. una primera entrevista con los padres solos, vamos a hacer una entrevista conjunta, padres y niños, porque eso también nos lleva a que tengamos preparada la caja de juegos de manera diferente. Si Ujú, hacemos quienes trabajan primero con niños y después con los padres, pueden anticipar una caja de juegos pensando estas diferencias, o a veces los que trabajan, como ven también más de una manera vincular y van a ir todos a la sesión padres y niños, las cajas suelen ser más amplias. Y ahí también tenemos que estar atentos a estos modos en los que los padres se involucran en ese juego, ujú, ujú. Bien, bien, bien. Bien. porque eso No sé también quién nos más da a quería hablar de las hablar. dinámicas. También quería, ya que Sí, están ahí está haciendo Lucía. alusión a a esto tan significativo, sobre todo para los que se están iniciando en la especialidad, eh, porque hay cierta dificultad al comprender en qué consiste un consultorio, o un espacio donde nos vamos a vincular con los niños. Y esto a lo que están haciendo es referencia de distinguir ese momento en el que nos anticipamos preparando la caja de juego que ha dejado de existir en tantos consultorios, porque se ha transformado también el consultorio como en un parque de diversiones donde hay de todo, como si justamente no fuéramos a aplicar una técnica donde no nos
pusiéramos anticipándonos a la edad del niño que vamos a recibir, a los juguetes que vamos a incluir, ya sea en una cajita o en el consultorio. Esto me parece bueno porque lo he observado eh, en consultorios infantiles, donde parece que es más top tener de todo que esto que están tan hermosamente eh, marcando las diferencias respecto a qué significa vincularnos con un niño a través de la técnica del juego. Bueno, quería simplemente resaltar eso Sí, sí, de sí, no sí, descuidar sí, sí, la sí, preparación exactamente, de la caja de exactamente. Los juegos. tiempos. Sabemos que en los espacios públicos no podemos tener una caja para cada niño, como se nos había enseñado que teníamos que tener, ¿eh? Porque no hay espacio para tantas cajas, pero ser muy cuidadosos con los que incluimos en ella, cómo la preservamos, si la va a usar otro niño. Bien. Bueno, eso quería. Bueno, gracias, gracias. Sí, 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 obviamente. ¿Mm? Bien, psicopatología del juego. Algunos indicadores que nos da Rodolfo por ahí también, que este autor que todos conocemos, que hace poquito falleció. Pérdida de la capacidad asociada a la desconfianza, angustia e inseguridad. Por ahí no puede crear, bueno, hay algo acá, no puede crear, no puede hacer, cada vez que viene tiene como una estereotipia, siempre lo mismo, ay, ¿qué me quiere decir? Es esto de la desconfianza. Nosotros juntamos mucho el juego con el dibujo, ¿no? A veces hay niños que prefieren dibujar y bueno, y se pasan un tiempo dibujando. Entonces por ahí, bueno, hablan mientras dibujan, mientras pintan, ¿no? El otro día había un pacientito que estaba pintando un gatito y un perrito. A ver, era toda una lucha que pudiera hacer. Un momento, ya estamos en proceso de tratamiento, entonces se trabaja mucho la tolerancia a la frustración. Y tiene 7 años. Y nunca había hablado a veces él como que no reconoce que lo retan y no, yo me reto yo, no me reta mi mamá, me reto yo. Como que él tiene esta dificultad de que no reconoce nada el límite. Entonces, yo digo, bueno, acá debe haber algo más, porque no puede ser. Bueno, todavía estamos haciendo el vínculo y tratando de que él pueda traducir en esto que yo le voy ofreciendo, pero siempre hay algo que tenemos que hacer con su tolerancia a la frustración. Entonces, bueno, había que pintar este dibujo. No, que bueno, que se distrae, que mira, que va, que viene, bueno, hasta que le digo, ¿vos por qué no querés terminar de hacer algo para que después pasemos a algo lindo? Vos elegís, yo los hago elegir. A veces el juego elijo yo, elige. La tolerancia a la frustración hay que trabajarla mucho hoy en día en el consultorio. Y entonces, bueno, está bien, pero no hago la tarea yo. No, porque no me gusta, no hago la tarea. Ajá, porque además, ¿sabes qué? Mi mamá me pega cuando hago la tarea mientras estaba pintando. Entonces, bueno, le digo, ¿y cómo te pega? ¿Te reta o te pega? Me pega acá y me señalaba la cola del perro, ¿no? O sea, ellos buscan traducir de alguna manera ese mensaje, lo estaba dando, ¿sí? ¿Mm? Está bien, acá está como muy comprometido el tema del límite, y bueno, que se está trabajando su no acatamiento de las normas, obviamente, pero a su vez me dio un mensaje. Ahora, yo tengo que seguir dilucidando qué me quiso decir, pero en ese momento fue eso. Y bueno, no me puedo quedar tranquilo solamente con eso, tengo que seguir, busco otra forma, ¿no? Entonces después, bueno, ¿qué vas a elegir en el juego? Bueno, entonces sacó todas las plastilinas, ¿no? Sacó todas las plastilinas y bueno, y ahí es donde él pudo crear, ¿sí? Y ahí, destruye a bueno, voy a decir, mirá, qué lindo, bueno, entonces vamos a hacer esto, entonces, bueno, pero digo, hubo un momento presionado donde
pudo decir algo y después se relajó con la plastilina. Eso es lo que yo interprete, porque uno siempre va mirando con cuál es la historia que trae el niño. ¿Mm? Estereotipia en las pautas del juego, cuando siempre lo mismo, algún trastorno o algo que está afectado acá, cuando es un juego de dominación, ¿sí? Esto de las reglas, porque acá yo justamente había notado esto que dice Beatriz Janín, que en el juego, cuando ellos hacen el tema de los juegos reglados, bueno, ellos ponen las normas así como para que las respeten a las que ellos dicen. No, esto se juega así. No, vos ponete en este personaje. Entonces, esta necesidad de dominación, ¿no? ¿Sí? Porque necesita imponer algo que, bueno, que a lo mejor viene siendo impuesto y no lo puede cambiar, no lo puede expresar. Bueno, la dificultad en el juego arreglado, la huida hacia la actividad motriz, todas estas cosas, ver cómo se manifiesta porque son indicadores de algo. Juego de personajes, la necesidad de poner en escena sus fantasías. Y bueno, y el lobo que se come al gatito y este que se come a este, ¿no? O sea, esta necesidad de sacar a alguien del medio cuando hay celos, por ejemplo, de algún hermanito. Entonces, hay una reiteración de un juego en donde ellos, bueno, expresan esta fantasía que tienen. Bueno, a ver. Bueno, ¿cómo interpretamos el juego? Según Averasturi. Al interpretar un juego debemos considerar su representación en el espacio, la situación traumática que involucra. Eso es el diagnóstico. Nos va a llevar un tiempo, esta situación traumática. El por qué aparece aquí y ahora y con nosotros. ¿Qué función cumplen sus fantasías, el humor, el mal humor en el juego? Se conjugan en el jugar la pulsión de dominio y el principio de placer. Es decir, no solo hay placer, sino también la posibilidad de apropiación y dominio de lo que en realidad no puede ser disimulado. Por esto ellos deforman, ¿no? A veces la realidad del juego. O destruyen, o cambian las reglas. Tienen esa posibilidad, lo pueden hacer, ¿sí? ¿Cuál es nuestra función ahí? Hemos ido hablando ya, más o menos, pero acá como para dejar algunos puntos. La función presencia del adulto en la sesión. Es garante del setting, o sea, del ambiente, y de la situación del juego. El niño necesita de un interlocutor que sostenga las condiciones del jugar y con sus intervenciones apunte a la fantasmática lúdica subyacente a la fantasmática subyacente de la escena lúdica. Nosotros a los papás, por ejemplo, ahora me estoy acordando, siempre por ahí los papás, bueno, sí, ¿usted qué va a hacer? Y que uno tiene que decirle al papá que el momento del niño es el momento del niño. Yo me voy a tomar 4 o 5 encuentros con el niño para hacerle un psicodiagnóstico. Y en esos momentos usted no va a entrar a la sesión, porque el tiempo del niño es el tiempo de ellos. Ahora, si entra uno, entra el otro, entra nosotros, digamos, los terapeutas, tenemos que darle ese espacio al niño para que se pueda producir todo esto, esa escena lúdica, esa transferencia, este despliegue de la fantasía. Porque si después, bueno, entra 15 minutos el niño, después entra media hora el padre, ese niño en su fantasía está pensando muchas cosas. Tenga 4, 5, 6, 10, 11, 16, un adolescente también. Tienen que tener su espacio, porque es su terapia, no la terapia de los padres. Nosotros los vamos a llamar a los padres, pero les vamos a dar el tiempo a los padres. Bueno, vengan ustedes sin el niño y ahí vamos a devolverles esto que nosotros vamos viendo para que ustedes tengan orientación y para que también puedan ayudarle a su hijo a crecer. Pero bueno, eso se aclara en el primer encuentro. Y esto, aunque estamos hablando de diagnóstico, tiene efectos terapéuticos también. Porque los padres te dicen, vienen desesperados.
no sé qué hacer, doctora? Te dicen acá en Resistencia, dicen doctora. Bueno, somos licenciadas. Pero no sé qué hacer. Entonces, eh, uno tiene que irse. Yo, en mi experiencia, hace 26 años que soy psicoanalista de niños, y en mi experiencia siempre trato de darles algo con que se vayan. ¿Mm? Trato de darles algo. Por ahí a veces son cosas conductistas. Y sí, porque es necesario poner alguna pauta que corte y bueno, vamos a trabajar el tema del colecho. ¿Mm? Hay mucho de esas consultas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos pretender que el niño no llore para entrar a la escuela si todavía seguimos durmiendo con ellos en la misma cama? Y tiene 7 años. Entonces hay que ayudarle a estos papás a que vean que esto que vienen haciendo es lo que está provocando estas reacciones del niño. ¿Mm? Pero no con una cosa, porque yo siempre en estos años uno dice, bueno, les digo, pero que no sientan culpa, que sientan que ellos hacen lo que pueden, pero consultando van a estar mejor. ¿Mm? ¿Estamos ahí? Bueno. El juego está dirigido a otro y a la espera de ser decodificado. Cuando desde la función terapéutica esto no ocurre, al niño le faltan las representaciones que le permitan ligar la pulsión al significante. Tenemos que ayudar a que el niño pueda descargar esa pulsión que tiene tan guardada, tan interiorizada. ¿Mm? Y ver si está bien o está mal, si le hace bien o le hace mal, si le hace bien ahora y le hará mal en un futuro. Eso tenemos que pensar. Para eso es el diagnóstico. El analista debe transformar el material no representable restituyéndolo a la dimensión representativa, ya que el juego implica el armado de un espacio psíquico, ese espacio que es de acuerdo a la historia de ese niño o niña. La función del analista, según Bion, el analista debe ser capaz de construir una historia, pero no solo eso, debe construir un idioma que él pueda hablar y el paciente entender. Cuando no hay dónde escribir, como ocurre con los niños autistas, el analista debe ayudar a construir ese soporte, el papel en el que pueda el niño representar su mundo. Obviamente que es diferente con el niño autista. Hay que formarse para recibir estos casos, hay que estudiar y saber cómo irlo llevando si a uno le gusta trabajar con esto, ¿no? Bueno, la psicoterapia se realiza en la superposición de 2 zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta. Si este último no sabe jugar, no está capacitado para la tarea. Y si el que no sabe jugar es el paciente, hay que hacer algo para que pueda lograrlo, dice Ben. Bueno, listo, y me voy. Ahí están este despliegue de posibilidades en los niños que vemos y que lo vemos en todo, ¿no? En la calle, cuando vamos viendo un niño que va jugando y las posibilidades que tiene y cómo van inventando y cómo se ríen y cómo comparten. El juego es parte de su vida desde que nacen. Entonces, esas posibilidades tienen que darse y que ellos puedan sentir que lo pueden hacer. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Cómo estos papás han ido construyendo, ¿sí? A partir del vínculo, cómo lo han ido divinizando, cómo han ido abriendo a la simbolización. Hay mucho de lo vincular y del contexto que influye, ¿no? En lo que tenemos hoy, en el síntoma del niño. Así que, bueno, estamos en tiempo. Sí, no, te agradecemos porque realmente ha sido, como Mm. siempre, es hermoso escucharte al Bueno, hablar del muchas gracias. juego, nos lleva a la práctica cotidiana y queríamos sobre todo, ya que tenemos colegas que son más jóvenes, si quieren plantear ellos algunas situaciones en Sí. función del juego, alguna duda que tienen, porque a nosotros también, esto que hablas de la predisposición del analista para jugar, es también un tema de Sí. sentarse, romper con el escritorio, pasar al juego,
sentarse en el piso, digamos, porque Exacto. esto es todo un encuadre que rompe con lo que es el escritorio del psiquiatra tradicional. Y Entonces, sí, bueno, y si quieren sí, preguntar, si quieren contar, está abierto, hablen sí, con por favor. confianza. Sí, sí, por favor. Buen ¿Alguna día, ¿cómo están? experiencia que se acuerden? Ujú. Ahí está, mira, Valeria Santiano. A ¿Cómo ver. andan? Buen día. La verdad que, bueno, primero agradecerles por el seminario. Hay veces que, bueno, por cuestiones acá de los sábados me tengo que quedar con mis hijos, es como medio complicado que esté con la cámara encendida y pudiendo hablar de algunas cosas porque ellos interrumpen, pero, pero bueno. Y acá están al lado, así que pues, Sí, cualquier momento sí. aparecen. Seguro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, seguro. A mí la pregunta es que por ahí hay algunos chicos que como que no sé si no se sienten cómodos en un espacio reducido, cerrado. Ahí está el otro, comiendo galletas. Digo, cabe la posibilidad de que se pueda, que el espacio lo permite, por supuesto, en el aire libre, digamos, jugar a la pelota o digo, a mí me gusta, por eso lo pregunto, digo, yo lo podría hacer, a eso me refiero. Como para entablar, digamos, una transferencia positiva o tiene que haber como más un encuadre en el consultorio, un lugar siempre el mismo. Y lo que pasa es que vos pensás que, bueno, seguramente Porque un Dani bola se y estoy largando, ¿no? Sole Pero van a contestar también. Pero lo que pasa es que necesitamos hacer un proceso con el niño. Si lo invitamos a jugar en la cancha, él se va a confundir porque va a creer que va a ir al fútbol. ¿Me explico? O sea, el proceso diagnóstico, el proceso terapéutico, tiene su razón de ser y tiene sus pautas, su encuadre, su despliegue de todo lo que nosotros le vamos dando al niño, ¿sí? Entonces, es necesario que sea en un espacio así para no confundir con alguna actividad que, por ejemplo, yo les digo a los padres, bueno, ¿qué le dijeron? Siempre les preguntamos, ¿qué le dijeron al niño? ¿Sabe que va a venir? ¿No? Porque eso es importante. Sí, que va a venir a jugar. Bueno, está bien, está bien, pero nosotros tenemos que resignificar ese mensaje, decir, bueno, sí, va a venir a jugar, pero a jugar porque a través del juego nos vamos a poder comunicar, nos vamos a conocer y vamos a tratar de entender qué cosas le están pasando y juntos vamos a construir algo. Pero si yo lo llevo a jugar al fútbol afuera, se va a confundir porque va a creer que es una clase de fútbol o un recreo no, de la no, escuela. ¿Se no, entiende? sí, sí, se entiende, A ver. entiendo. No, a lo que voy, digo por ahí, con un niño donde no se puede quedar quieto, que tiene esa como excitación no sé si es excitación psicomotriz a tal punto, digo, pero donde se siente incómodo con el encierro, digo, poder Mm, salir a un claro, espacio, sí. a un espacio libre, donde se pueda sentir Ujú. más cómodo. Bueno, eh, a lo mejor un un ratito, claro, si vos ratito, no es como tenés un una hora jugar. patiecito ahí, pero no tratar de hacer, vos pensás que un niño que tiene toda esta cuestión, todo este despliegue, que sea muy inquieto, es porque no tiene contención propia. No ha internalizado su propia autocontrol. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Bien. Pero a lo mejor vos decís, bueno, hoy vamos a jugar un ratito afuera. Ujú. Ponele que tenés un patiecito, algo al aire libre, pero chiquito. ¿Viste esos espacios Sí. de consultorio que son como ventiluz? Y, Sí. y ahí le das alguna cosa, el juego de los bolos, viste que por ahí, eso yo tenía el juego de los bolos, y un ratito. Y después ya nos vamos al consultorio. Le das esa posibilidad de que despliegue. Ah, mira qué bueno, porque vos tenés que construir el vínculo y hacer que él quiera volver. Si lo limitamos tanto, sí, es cierto, puede pasar. Pero también pensemos que tiene que ver con esto que él no ha trabajado y que no lo ha logrado todavía, que no se puede autocontener. ¿Mm? Gracias.
No sé, ahí solo le quería decir algo. Eso, Valeria, Sí, está Está muy, bien. muy bueno que hayas hecho esta pregunta, ¿eh? Y yo sí, la ligo con lo que antes también traté en mi intervención de transmitirles, que eh, Silvina nos ha mostrado, nos ha llevado de la mano haciendo este recorrido y donde este saber jugar del psicoterapeuta no implica todo vale, ¿eh? Aunque yo quiero hacer también esta acotación, eh, los terapeutas infantiles, los psiquiatras infantiles, a veces también tenemos que desempeñarnos en escenarios diferentes para hacer nuestra tarea, como una sala de internación, ¿eh? Que no es el consultorio, ¿comprenden? Que también está interferida por otros estímulos, por por otros niños que están internados, y acá también caben modificaciones y flexibilizaciones que no es fácil sortearlas a todas. ¿No te parece, Silvina? exactamente, exactamente. Sí, a todos nos ha tocado estar o en la terapia intensiva también, ¿no? Y bueno, y por ahí ese pequeño momento que uno va teniendo con los niños solos ahí donde está, en su cama, ¿no? A mí a veces me toca ir, me llaman de la clínica, doctor, hasta que no venga usted a ver a esta familia, yo no le voy a dar la alta, me dice el pediatra que tengo que ir Claro, a ver qué pasa. Y bueno, y bueno, y llega y es cierto, ¿con qué te encuentras? Bueno, uno tiene que tratar de ver cómo organiza ese momento ahí, por eso, ese ratito, porque a veces puede ser una hora o no, no es nada, porque después viene a lo mejor la enfermera y tiene que hacer algo con el otro niño, pero ahí pero está muy bien esto que ese traes, sí. escenario que es Exacto. cambiante, uno le va haciendo un borde, ¿eh? Y Sí, este vínculo que decías, que vamos sí, estableciendo con el niño, que lo vamos conociendo, ¿eh? Y que nos vamos acercando también con esto de va a dibujar o le llevamos una cajita especial después de la segunda vez de escucharlo, ¿eh? Y exactamente. bueno, y tal vez a un niño o a un adolescente, ahí quería volver a lo que planteabas, Valeria, a lo mejor para ir enmarcando, si su estado clínico le permite, de la cama, ¿eh? Le decimos, como dijo Silvina, bueno, para nosotros ir trabajando, nos vamos a sentar en el banquito de la galería, ¿eh? Y ahí vamos estableciendo nuestro consultorio particular. Sí, y ¿No a es veces así, Silvina? en el hospital por ahí los ve una vez, dos veces y después ya les dan el alta. Entonces, ¿y cómo construís eso? Para que después si uno tiene que evaluar si le va a decir que vuelva, y lo atiende por el consultorio externo. Pero bueno, es todo un proceso que esa transferencia que vos podés instalar desde esa primera ahí, que podés en el momento llevar para que dibuje o llevarle un juguete o no, qué posibilidades, todo va a depender de uno, ¿no? Que va llevando esto, ¿no? Como dice Winnicott, o sea, uno tiene que a ver cómo llegamos a este niño, cómo podemos hacer para que él eh, se pueda abrir y nos vea desde este otro lugar. Yo me estoy acordando que cuando trabajaba en SAINAF, que es el servicio de violencia de acá del hospital pediátrico, había una nena que venía de Pampa del Infierno, ¿sí? Y el único lugar que tenía para internarse era, bueno, acá en el hospital pediátrico. Y bueno, hicimos un buen vínculo, pero la nena no hablaba, ¿m? 9 años, ¿eh? Obviamente tenía una dificultad, un retraso madurativo bastante pronunciado.
Entonces nos relacionábamos a través de sus dibujos y ella era feliz dibujando. Y a veces me llamaban, porque yo iba un rato a la sala y bueno, entonces yo trataba de ir analizando estos dibujos. A la que ayudaba mucho era la mamá. Mi mamá tenía muchos problemas, había sido víctima de violación la mamá y tenía miedo que la nena también, pero la nena no había podido expresarlo. Entonces tenía muchos problemas alimenticios y por eso venía a la internación. Entonces, cuando la nena podía, la traían al consultorio externo y ahí jugábamos. Y bueno, esas posibilidades, pero a veces me llamaban del piso a decirme, le vamos a poner como nombre María, María está requiriendo que venga Silvina, si estás atendiendo, podés venir, porque yo estaba en el consultorio externo, o sea, no. Acá la doctora Rostiani, que es mi compañera de ahí del Sign Up, me está escuchando. Y bueno, entonces justamente hacía lo que se podía, pero la niña no hablaba. Pero ella era como que es un momento feliz de venir, dibujar. Esto que vos decís, Lucía, uno agota las que tiene al alcance. Lo importante es llegar al niño y que el niño pueda ¿Qué expresarse. pasa ahora, Silvina, Sí. con estos nuevos modos de jugar? Porque estamos Ujú. atravesados en una época en que el juego se ha ido Mm. transformando. Exacto, Ya exacto. no es el de Sí. antes, esta habilidad del dibujo, de la técnica. Nos encontramos con niños que siguen haciendo palotes, que a veces han perdido esta cuestión de la creatividad, porque bueno, es una realidad que están atravesados por la tecnología. Entonces Claro. nosotros es todo un esfuerzo en el consultorio, ese aburrimiento que genera estos otros nuevos modos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos incorporado. ¿Cómo? ¿Cómo recuperar? ¿Cómo jugar con ese niño que tiene miles de estímulos por fuera y que está en la sala de espera con el celular y los jueguitos y los padres se lo sacan 2 minutos antes, pues dicen, deja el celular, que vas a ir con la doctora. Tal cual, Y se tal arma cual. un despiplum porque no lo quiere dejar. Bueno, Mm. esto también es un tema de nuestra realidad, de nuestra época, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pero ahí hay que trabajar con nuestros papás también, porque el síntoma se manifiesta en la época que sea, con los estímulos que tengamos. Hay un síntoma con el que hay que trabajar. Entonces, el niño se está expresando. Quizás porque tiene mucha pantalla aparece un síntoma. Tenemos muchos casos de niños con miedo, mucho miedo, miedo que me va a pasar algo, pero ¿por qué? Si estás bien, si estás no, pero se va a meter alguien por la ventana, que va a pasar algo. Y entonces, bueno, una pregunta, bueno, ven mucha pantalla, mucha fantasía. Hay otros niños que vienen. El otro día me pasé las 45 minutos hablando con el niño de 8 años, contándome todas sus fantasías. Necesita fantasear. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no pueden ellos vivir. ¿Está? Entonces, bueno, esto hay que trabajar con las familias. ¿M? Y a veces les decimos a los papás en la entrevista bueno, que si vienen para modificar, porque hay un síntoma que se está manifestando más allá de la tecnología, más allá de los estímulos, más allá de todo. Entonces, nosotros le vamos obviamente que vamos a incluir los niños que dibujan los animes, ¿no? Hay que entender a qué apuntan, con qué personajes se identifican, por qué necesitan identificarse con ese anime y no con otro. Ujú. ¿Qué tiene ese anime? Justamente trabajamos un caso en el equipo que representa esto. ¿Mm? O si no, viste esta que entran al consultorio ya con el dibujito, te lo traen y dicen, mira lo que dibujé. Yo pensaba en las adolescencias otaku, que, Uh, que he sí. tenido Mm, pacientes y que tienen un lenguaje, una forma de vestir y que, bueno, nosotros mm, desde los manuales diagnósticos diríamos ya está como psicotizado totalmente y exacto. hasta cómo hablan, cómo se mueven, cómo gesticulan y bueno, también es empezar a plantear por qué necesitan
un otro universo para, para Claro. poder empezar a vincularse, para poder que también estos padres, cuando lo traen, ya está totalmente desestructurado. Y bueno, y qué es lo que ha ido pasando en todas las instancias Es previas. Yo creo previo. que para que se puedan construir las infancias y las adolescencias, también tenemos que repensar las parentalidades que vamos teniendo y, y cómo podemos ir pensando juntos con estos papás una manera de ir estructurando para que infancia sea infancias, adolescencia sean adolescencias y padres sean padres, no un estado donde está todo permitido, nadie sabe nada. Los papás a veces tienen mucho miedo a equivocarse, entonces no hacen nada. Y bueno, y tenemos también esta Así que, fragmentación que se va produciendo en el psiquismo, en esta falta de orden, de bajar alguna línea o alguna certeza que permita, como dice Lucía, empezar a construir un borde que empiece a dar una forma ujú, a todo ujú. lo que nos viene. Y creo que para mí es muy importante, para que un niño sea un niño, tenemos que tener adultos también. Y sí, sí. Adultos que cuiden, que ¿Sí? preserven Que ese cuiden, que momento, esas contengan. infancias. Sí, porque fíjate que es todo un acting, le sacan el celular para que entre al consultorio cuando ha venido con ¿Sí? este objeto durante todo un día como un modo de entretenimiento, ¿no? Entonces, qué bueno eso, Silvina, de, bueno, de Mm, poder ver este síntoma no solo en el niño, sino como reflejo de una situación familiar, ¿no? exacto, exacto, Silvina, exacto. y respecto a la introducción de la pantalla en el ámbito del consultorio, Mm, por ejemplo, así como recién decías, bueno, los niños en el juego, con qué juguetes se identifican y con qué personaje en el dibujo lo mismo. Puede que también con los adolescentes, algunos que podrían expresarse más a través de la palabra, eh, pueden hacer mejor compartiendo la música que escuchan y uno ahí ir conociendo La eh, letra de las canciones a con la veces que se se engancha. identifican y esto eh, a mí que me resultaba difícil introducir el celular en el consultorio, pero a veces pudo ser la única manera de comunicarme con un adolescente y muy Claro, grave, justamente a través de la letra de las canciones que escuchaba. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que, o si no, que ellos tienen el celular y te muestran el anime con el que se identifican. Sí. Pero es un dispositivo, o sea, dispositivo tecnológico es una cosa y dispositivo de proyección es otra, ¿está? Entonces por ahí, esto que vos decís, de que bueno, de que se introdujo en este adolescente de 11 12 13 años, que son esas edades las que por ahí cuesta como poner en palabras porque está muy con la ebullición hormonal y puberal. Entonces, introducir estas otras cosas que a ellos les atraen nos da pie, ¿sí? Para poder hablar. Más allá de que yo intento con el psicodiagnóstico tomarles el HTP, entonces por ahí se enganchan con algo y van dejando el dispositivo y van, ah, mira, esto, ¿qué es esto? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y por qué me analizas esto? Entonces, a mí me ayuda mucho el decir, bueno, esto dice cosas de vos. Esto puede significar esto, pero bueno, tenemos que ver todos los test y entonces se enganchan con otra cosa. Uno les propone algo diferente de lo que ellos vienen a traer y lo descoloca. Pero sí, es cierto, tenemos que ser permeables de que, bueno, mirá que el anime este, que con esta chiquita del anime, bueno, tenía que venir y dibujar y ver desde dónde, como para que, bueno, que a través de eso se pudiera establecer algo.
más terapéutico. Y como yo siempre digo, hasta donde ellos nos permiten. Porque a veces el proceso terapéutico caduca y no vamos ni para atrás ni para adelante, y porque los padres no, bueno, no acompañan y el adolescente viene. O por ahí pasa con que yo sentía que había una nena que, bueno, que seguía, 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 pero los padres nada, nada, nada. Y entonces en un momento de supervisión dije, bueno, yo lo voy a dejar, ¿para qué? Si no me sirve trabajar con él. Bueno, pero es el espacio de la nena sí le gusta estar con vos, me decía. ¿No? Entonces, bueno, le voy a dar quizás en ese espacio, porque nosotros aprendemos y seguimos aprendiendo. No es que esto es... Cada vez que entra un paciente al consultorio uno aprende cosas nuevas. Entonces dije, bueno, aprendí realmente a decir, bueno, si es el espacio de ella y ella quiere expresarse, algo bueno va a salir de esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que uno tiene que tener esas posibilidades de ser permeable en cuanto a esto, siempre y cuando eso tenga un objetivo, ¿no? O sea, y que lo manejemos nosotros, ¿no? Somos los interlocutores. Eso digo. Y qué lindo esto, Silvina, no lo digo, bueno, no a modo de cierre ni de conclusión, ni mucho menos, ¿no? Este desafío que enfrentamos como psiquiatra, como terapeuta, que no solo estudiar toda esta parte tan maravillosa de la teoría, sino estudiar lo epocal por lo que transitan nuestros niños y adolescentes para no patologizar cuestiones que son propias y muy diferentes en estos cambios vertiginosos que hemos transitado a otros momentos, ¿no? Entonces, eso también es un desafío, poder saber por dónde transitan, qué música escuchan, cuáles son los juegos, cuáles son los animes, cuál es lo que va en esta época marcando estas adolescencias y estas infancias. Muy bien, sí, sí, tal cual. ¿Cuál es la tendencia? No podemos cerrar los ojos ante lo que va haciendo. Por ahí a veces nos sorprenden, entonces yo les digo, bueno, a ver, contame un poco más, de qué se trata ese personaje? ¿Cómo es? ¿Cuál es el tema que está de moda? Bueno, mira, yo te explico, y agarraba el celular y me... escuchá, escuchá. Entonces, y un ratito uno va, pero uno no tiene que perder de vista el proceso que estamos haciendo, ¿no? O sea, eso me parece como que nos vamos y por ahí, no sé, una de las psicólogas del hospital una vez me dijo, bueno, no, pero él no quiere, no quiere, pero le hace falta el tratamiento. Y sí, le hace falta, pero no, bueno, tenés que buscar la manera para que se apropie del espacio, porque necesita el tratamiento. Está bien que podemos decir, bueno, no es su momento, pero ¿y si es algo urgente, si es algo de riesgo? ¿Mm? Eso también. Ante el riesgo no podemos flaquear. Hay que llamar a los padres, hay que hacer movimientos, ¿no? Cuando nos toca con los adolescentes. Bueno, estamos Ah, en tiempo. sí, sí. Queremos agradecer a todos Ujú. el tiempo que han dedicado, que se han sumado, a vos, Silvina, como siempre, por tu generosidad, No, por por el favor. estar, por ser generosa en todo lo que sabés y la Mm, experiencia que nos compartís. muchas Y gracias a bueno, ustedes. queremos que estén atentos porque durante el mes de las infancias se van a seguir trabajando. Justo está Andrea Cufia, que es psicóloga de Marcos Juárez y también trabaja en una de las escuelas con las cuales estamos trabajando en el proyecto Los chicos nos dicen. Entonces, bueno, los Mm, vamos a ir invitando a después a escuchar a los chicos también. bien. Bueno, bueno, muchas Bueno, gracias. excelente Silvina, excelente, ¿eh? Y, Gracias, y Lucía. creo que vas a ser invitada a, a repetir, ¿eh? Repetir que nunca se repite, Claro, siempre hay porque, algo nuevo para... porque siempre es nuevo y todo lo que nos vitaliza en nuestra práctica, ¿eh? Pero vas a ser invitada a otros espacios donde también transcurre la formación, como lo has hecho en el curso también, y,
Y bueno, y de mi parte también quiero agradecer a todos los que están participando, ¿eh? Realmente muchas gracias, Andrea, Soledad y a todos los participantes. Hasta la próxima. Bueno, Muchas gracias. hermosas Muchas. resonancias, felicitaciones, excelente, excelente, excelente y gracias. Bueno, gracias a Todas las ustedes, resonancias Si en el alguien chat. no envió todavía el mail, nos quedamos un ratito más, así nos envían el mail por si quieren certificado, porque tengo algunos copiados, pero me parece que faltan otros. Bueno, bueno. Y Nos sí, vemos hasta la próxima, chicas. Hasta la Gracias, nos próxima. vemos, que Gracias. estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Cierro, Sole. Pero Eh, un ratito que estoy copiando algunos mails todavía, de Gastón, de Santi, ahí los pintamos y ahí los copia sí, Dani y ya está. un ratito más. Santi.